Veamos el apartado A de la representación de funciones polinómicas. Nos dan una función f de x igual a x a la cuarta menos 8x al cuadrado más 7. Lo primero, como siempre, estudiar el dominio y la continuidad de la función. Puesto que es una función polinómica, el dominio y la continuidad será todo R. En cuanto a las asíntotas, puesto que es una función polinómica, no va a poseer ninguna asíntota, ni oblicuas, ni verticales, puesto que la función es continua en todo R, ni tampoco horizontales. Pero sí es conveniente, en las funciones polinómicas, estudiar el comportamiento de la función cuando la variable independiente, la x, tiende a infinito positivo y cuando tiende a infinito negativo. Haciendo estos dos límites, límite de la función polinómica cuando x tiende a más infinito, sustituyendo la x por infinito, nos sale más infinito. Rama infinita de la función cuando x tiende a infinito. Haciendo lo mismo cuando la x tiende a menos infinito, obtenemos también que la función tiende a más infinito. Un punto importante en la representación de las funciones polinómicas es calcular los puntos de corte con los ejes. Calculamos primeramente los puntos de corte con el eje x, haciendo la ordenada igual a 0, que equivale a hacer la función a 0. Igualar la función, la expresión polinómica, a 0. Nos queda una ecuación de cuarto grado. Aplicamos Ruffini, obteniendo raíces 1 y menos 1. Nos quedaría un polinomio de segundo grado, que resolviéndolo mediante la ecuación de segundo grado, tendríamos las raíces más raíz de 7 y menos raíz de 7. El polinomio de grado 4 que aparece aquí igualado a 0 estaría factorizado de esta manera. Las raíces, las soluciones de esta ecuación, raíces del polinomio, serán x igual a menos raíz de 7, x igual a menos 1, x igual a 1 y x igual a raíz de 7. Por lo tanto, los puntos de corte de la función con el eje x tendrán estas abscisas y las ordenadas en todas ellas es 0, puesto que todos los puntos del eje x tienen de ordenada 0. Estos serían los puntos de corte de la función con el eje x. Pasamos a analizar los puntos de corte de la función con el eje y. Para ello, hacemos x igual a 0 en la función, que es como decir que voy a calcular la imagen de la función en x igual a 0. La imagen de la función en x igual a 0, sustituyo la x por 0 y me quedaría un 7. Punto de corte con el eje y. Este 7 es la ordenada del punto de corte con el eje y. Y la abscisa, evidentemente, del punto de corte con el eje y es nula, puesto que todos los puntos del eje y tienen de abscisa 0. Pasamos a estudiar la monotonía de la función. Crecimiento y decrecimiento de la función y extremos relativos. Y posibles puntos de inflexión. Calculamos la función derivada, f' de x, derivando el polinomio, y esta función derivada la igualamos a 0 para calcular los puntos singulares. Como puntos singulares, como soluciones a esta ecuación, obtenemos x igual a 0 y x igual a más menos 2. Puntos singulares, potenciales, puntos extremos relativos y puntos de inflexión. Puesto que en estos puntos voy a tener posibles extremos relativos o posibles puntos de inflexión, calculo ya las ordenadas de estas tres abscisas, puesto que luego las vamos a tener que representar en el plano cartesiano. Hago f de 0 de esta abscisa, que ya la hemos hecho antes, me va a salir 7. Hago f de más 2 y de menos 2, y me salen menos 9 para menos 2 y menos 9 también para 2. Por lo tanto, los puntos en los que potencialmente voy a tener extremos relativos
o puntos de inflexión tienen estas coordenadas. En menos 2, menos 9 y 2, menos 9 y 0,7 tengo puntos singulares de la función. A continuación estudio el signo de la primera derivada en todo su dominio, introduciendo entre medias los puntos, las abscisas de los puntos singulares, para estudiar el tipo de punto singular que vaya a tener, en función del signo que adopte la función derivada a un lado y a otro del punto singular. Por lo tanto, analizo el signo de esta función derivada en cada uno de estos 4 intervalos en los que me queda dividido o subdividido el dominio por las abscisas de los puntos singulares. En x igual a menos 2 tengo un punto singular, en x igual a 0 tengo un punto singular y en x igual a 2 tengo otro punto singular. Pues estudio el signo en cada uno de estos tramos o intervalos. El signo de la primera derivada. Tomo un punto arbitrario de este intervalo, el menos 3, y evalúo la primera derivada. Me saldría una cantidad negativa, lo cual significa que la función del enunciado es decreciente. Y analizo así sucesivamente en cada uno de estos tramos, en cada uno de estos intervalos, el signo de la derivada, y deduzco que en el segundo intervalo crece la función, en 0,2 decrece, y en 2 infinito vuelve a crecer. Analizando lo que ocurre o cómo se comporta la función en el lado derecho e izquierdo del punto de abscisa x igual a menos 2, observo que hay un mínimo relativo, puesto que decrece a izquierda y crece a derecha. En la siguiente abscisa, donde tengo un punto singular, puesto que crece a izquierda y decrece a derecha, tengo un máximo. Y finalmente en x igual a 2, puesto que decrece a izquierda y crece a derecha, tengo un mínimo relativo. Las coordenadas ya las habíamos calculado antes. En esos dos puntos aquí tengo un mínimo relativo y un máximo en el punto 0,7, que además es punto de corte con el eje Y. Estudiamos a continuación la curvatura a través de la segunda derivada de la función. Derivo por segunda vez y obtengo este polinomio. Lo igualo a 0 para calcular los posibles puntos de inflexión que tenga la función. Y me salen 2. En x igual a más 2 raíz de 3 y en x igual a menos 2 raíz de 3. En estas abscisas tengo puntos de inflexión o potenciales puntos de inflexión. Analizamos el signo de la función segunda derivada en los intervalos que definen las abscisas de estos puntos de inflexión, que me anulan la segunda derivada. El dominio de menos infinito a infinito, y entre medias pongo las abscisas de estos potenciales puntos de inflexión. Y evalúo el signo de la segunda derivada en cada uno de estos intervalos. Tomando un valor arbitrario de este intervalo, el menos 2, evalúo en él la segunda derivada y me sale positiva. Cuando salga positiva la segunda derivada, la función del enunciado me están diciendo que es cóncava. La conclusión de que la función del enunciado es cóncava. Evalúo el signo de la segunda derivada en un punto cualquiera de ese intervalo, en el 1, por ejemplo, y obtengo que el valor es 1. Obtengo que el valor es negativo. Como es negativa la segunda derivada, la función en ese intervalo va a ser convexa. Y finalmente, en el tercer intervalo, tomo un valor cualquiera de ese tercer intervalo, el 2, evalúo el signo de la segunda derivada en ese valor y obtengo que la segunda derivada para ese x igual a 2 es positiva. En conclusión, la función del enunciado es cóncava. Con esto ya habremos estudiado la curvatura de la función. Y con todos estos datos, pasaríamos a representar la función en el plano cartesiano. Primero comenzamos representando los puntos de corte con los ejes y los máximos y mínimos. Tenemos un máximo en 0,7, tenemos un mínimo en menos 2, menos 9 y en 2, menos 9. Además, sabiendo también que tenemos aquí ramas infinitas. Hemos comprobado más arriba que cuando la x tiende a más infinito, la función tiende a más infinito. O sea que la función subirá hacia más infinito cuando nos desplacemos hacia la derecha. Y
cuando la x tiende a menos infinito, la función también vimos que tendía hacia menos infinito. Por lo tanto, tanto a izquierda como a derecha tengo ramas infinitas. Y además, la función me dice que tanto a izquierda como a derecha tiende a más infinito. Del lado izquierdo, como sabemos que la función vendrá del más infinito, bajará, cortará en C1, primer punto de corte con el eje X, llegará al mínimo, subirá, cortará en el C2, subirá al máximo, del máximo bajará, cortará por el punto C3, punto de corte con el eje X, llegará al mínimo, al segundo mínimo relativo, y subirá, cortando por C4, luego ya se perderá por más infinito. Recordando los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los de convexidad y concavidad, puntos de inflexión y lo de las ramas infinitas, deducimos que la forma, la representación gráfica de la función es esta de aquí. Nos salía convexa entre el menos 1 y pico, o sea, el punto de inflexión más o menos estaría por aquí. En menos 1 y pico, 1,1, tendríamos el punto de inflexión en esta cisa. O sea que de estas dos abscisas tendríamos que la función es convexa. A partir de ahí sería ya cóncava, tanto a derecha como a izquierda. El 1 y pico, el 1,1 me parece, es el 2 raíz de 3, que más o menos andaría por aquí. O sea, la abscisa estaría por aquí, la imagen, pues, por ahí. Y esta sería la representación gráfica del apartado A de una función polinómica.